como decía, quedan los dos grandes para mañana de gobierno, internet, neutralidad de red y el futuro, pero hoy vamos a hablar de grandes datos en la primera mitad y en la segunda mitad vamos a hablar de Internet de las cosas. Se dan cuenta que son dos temas muy interrelacionados y un poco a diferencia de computación en la nube, que es un tema que ya lleva una buena década, yo le diría grandes datos como tema arriba de la mesa es un tema de los últimos 5 o 6 años. O sea, yo la primera cosa que empecé a ver de esto era por la vuelta del año 10, por ahí. Aunque seguramente había antecedentes. Para aclararles el título, fíjense que yo puse Big Data y Open Data, que por mucha gente está muy interesada en el tema de la apertura a la comunidad de los datos del gobierno. Muchas veces se pone Open Government Data, entonces me pareció que era útil gastar unos 4 o 5 slides para las personas que estuvieran interesadas en el tema de Open Data, porque es uno de los elementos que pueden configurar algunos de los efectos. Se puede ver cuando veíamos las gráficas esas, que la digitalización ayudaba a la transparencia, la digitalización ayudaba a la participación política, ese tipo de cosas. Bueno, la apertura de datos puede cumplir un papel muy importante en ese orden. Empecemos con Big Data. Bueno, que en la primera intuición piensen Big Data como un conjunto de datos que es demasiado complejo por cantidad y por calidad para ser manejada por las bases de datos convencionales. ¿No? O sea, ¿por qué en cantidad? Porque estamos hablando de un número de datos que supera muchas veces la capacidad inclusive de los programas estándares que teníamos o que seguimos teniendo, y en materia de calidad por algo que habíamos avanzado ayer o anteayer, que hay una cantidad impresionante de estos datos que no son estructurados. Es más, la mayoría de estos datos no son estructurados ni son estructurables directamente. Por ejemplo, todos los datos de la fotografía, todos los datos del video, todos los datos de la conversación, por persona, que yo al final puedo hacer un estudio, calcular el metadato y decir, bueno, en estos videos hay tal cosa, pero la información que transmite el video, esa no es estructurada, o sea, no hay manera o sea, hay que usar otros mecanismos. ¿De dónde se genera? Eso también adelantamos un poquito. Se genera por el escape digital que vamos dejando nosotros todos los días. O sea, estamos nosotros, y piensen las empresas, y piensen los gobiernos, y piensen los partidos políticos, o sea, todas las entidades que están conectadas a la economía digital, que son muy pocas las que no están conectadas a la economía digital, en última instancia van generando este escape digital, y este escape digital es la fuente de estos grandes datos. Y lo otro que es importante, aquí va a aparecer un tema bastante grande, que es ¿cuál es la diferencia que me permite en el fondo el uso de estos grandes datos, además de tener información de temas que no sabía? Lo que está tratando este conjunto de gente es básicamente trabajar en tiempo real, entendiendo como tiempo real aquel en el cual la decisión que yo tomé es todavía reversible. O sea, si yo decido una acción, una empresa, y me entero lo que sucedió con esa acción, después de que la acción es irreversible, tengo que pensar todos los mecanismos de corrección. Pero corrección mucho más cara, y la idea acá es precisamente llegar a una situación en la cual la corrección se pueda hacer antes que la decisión se vuelva irreversible. Fíjense que eso plantea un desafío muy fuerte, por ejemplo, para toda la gente interesada en políticas públicas. O sea, yo habitualmente saco un programa de combate a la pobreza, o de alfabetización, o de ambiente, y me voy a enterar de aquí a 4 o 5 años de lo que sucedió. Cuando no solo es irreversible, sino que a lo mejor ya se acabó el programa. Entonces es un estudio que hace algún ente sobre eso. Entonces fíjense, esto es una constante importante, que es la idea esta de la irreversibilidad. ¿Qué tipo de datos hay? Ustedes se pueden quedar, después se van a quedar con listado. Obviamente, todo lo que hago yo con tarjeta de crédito, todos los datos que van generando las empresas, mis búsquedas en internet, todas mis redes sociales, cuántas veces te pasé con el teléfono y conecté un GPS, todo lo que hice con internet de las cosas, mis emails, las llamadas, o sea, las fuentes son infinitas, ustedes las pueden identificar generalmente. Pero acá viene otro elemento que ya algo habíamos adelantado, que es lo siguiente. Ninguna de estas fuentes fue diseñada para que después viniera alguien y la trabajara como Big Data. O sea, yo cuando pago con la tarjeta de crédito, o sea, piensen en la distancia. La universidad decide, el departamento tanto, levantar una encuesta de pequeña empresa, yo que sé, que produce zapatos.
¿no? Se van a la empresa, preguntan, el que responde sabe, no puede ser que no sepa lo que es un paper o una cosa así, pero sabe que está respondiendo algo para hacer un estudio de zapatos, ¿no? Perfecto. En el caso de Big Data, ustedes van a una multitienda, meten la tarjeta de crédito, la información que dan es simplemente para pagar lo que sea, los zapatos que compraron. Lo que no van a tener ni idea es que a lo mejor eso sirve para diseñar el perfil del comprador que tiene tal niveles de ingreso, que tiene tal patrón cultural y que entonces eso me va a permitir diseñar una propaganda, por ejemplo, para la colocación de productos bancarios. O sea, ¿se dan cuenta? Eso es bien importante hacer cuenta que aquí lo que hay son datos que fueron creados para otra cosa o cuya razón de ser fue y que son usados para algo absolutamente diferente. Obviamente, yo me imagino si uno hubiera hablado de esto hace 20 años, esto hubiera sido algo así como que estoy vulnerando el derecho a la intimidad de la persona, o sea, y hoy ya es natural. Hoy es natural, o sea, es natural que yo sé que si voy y pago con mi tarjeta de crédito, en ese momento hay 6 o 7 grandes bancos de todo el mundo que saben, fulano de tal que gana tanto, trabaja en tal cosa, tiene tal edad y tiene tal número de teléfono y vive en tal lado, gastó esto, ¿no? Y claro, o sea, eso, digamos, fíjense, yo hoy es considerado normal. ¿Qué pasó? Alguien me dice no conectarse, eso no me interesa. Bueno, como todas estas cosas siempre pasan por el universo de consultores, el universo de consultores es muy proclive a encontrar palabritas que siempre memorizan. Entonces, durante mucho tiempo vendieron la idea que los grandes datos eran las 3B, que eran volumen, velocidad y variedad. Como nunca falta alguien que hace otro informe de consultoría, al final ustedes si empiezan a leer varios, termina que siempre se está hablando como de 5Bs, aunque todavía se habla del modelo de las 3B. Primero, obviamente, cuántos datos. Velocidad, cuán rápido se procesan. Variedad de cuántos tipos de datos estoy manejando, y después vienen dos cosas que se fueron agregando. Uno, veracidad, o sea, ¿son buenos o son malos? Pero fíjense que acá entra toda una discusión que nos va a llevar hasta el final de esta primera sesión, que es la siguiente. Con los grandes datos ha sucedido que muchas veces yo puedo prever el comportamiento de una persona sin entender el comportamiento de una persona. Fíjense, cualquiera de las materias que ustedes hayan llevado, ¿cuál era la idea? Yo antes de poder actuar sobre algo y poder prever qué es lo que tenía que hacer, tenía que entenderlo. El entenderlo era un modelo formal o una teoría, fuera formal o no. Entonces, la esencia de todo lo que ha sido la civilización y la ciencia occidental ha sido que yo no puedo prever si primero no entiendo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, digo, ocurre el examen que hayan hecho, ¿qué voy a hacer? Proponer algo o prever algo si no entendí. Esto lo vamos a ver con más detalle a lo largo de esta sesión, pero la idea inicial es que en última instancia, si yo tengo los suficientes datos de todos ustedes, y suficientes acá significa muchos miles y miles de puntos de observación, yo puedo jugarme a qué van a hacer el domingo, con una probabilidad buena, a cada uno, y a los que están aquí en conjunto le invoco al 90%, sin saber por qué lo hacen. O sea, fíjense, yo no tengo un modelo explicativo de por qué lo hacen, pero sé que si yo hago el 80% acá, van a darse una pasadita por el súper, van a dar una miradita a su vez en el mall, y seguramente ahí corto por edad y familia, darán una vuelta por el parque de 2 a 3 horas, que para eso tengo el GPS del celular. Estoy exagerando, pero es verdad. Entonces, fíjense, eso es muy importante, porque va a haber toda una discusión, que hay gente que dice, no, yo me tengo que jugar como antes a que mi muestra es muy buena. Y los otros dicen, no, usted está en el pasado. Pero miren la frase que viene. Usted se preocupaba de la calidad de la muestra porque no tenía más remedio que expandir la muestra y no quería expandir los errores. Como yo tengo todos los datos, yo trabajo con el universo, yo puedo sustituir la calidad de una muestra que a mí no me interesa más para nada por el universo que se lo tengo. Dicho de otra manera, es muy probable que hace 20 años Obrera, para los que eran de aquella época, tuviera que trabajar con muestras de consumidores. Hoy Walmart trabaja con el universo de consumidores.
¿Se dan cuenta? Ahora, eso inclusive para la gente que está en la tarea teórica es un lío enorme. O sea, tampoco no hay que jugarse por total, pero hay que saber que ese es un debate que está arriba de la mesa, el debate, bueno, hasta dónde nuestro modelo mental, que exigía explicar algo, entender su lógica para poder prever y para poder actuar, se mantiene. Entonces, esto de velocidad, yo diría, yo hubiera pasado una rayita acá. Y después valor, bueno, eso es qué hago con los datos, ¿no? Pero, digamos, esto lo vamos a seguir viendo con más elementos, porque es uno de los puntos fuertes. Estaban las 3B, anteayer me contaron, y es verdad, anteayer lo le conté a Celso cuando me mandaron el mail, ahora lo están viendo más con una visión de ecosistema. Decíamos, es verdad, las 3B de velocidad, variedad, etcétera, es importante, pero ahora están hablando de las 3C. Lamentablemente una de las C en español no funciona, entonces es crumbs, que es como migajas, pero bueno, en realidad por suerte las otras dos funcionan, es capacidades y comunidad. Y entonces lo que están diciendo esta gente es que en realidad el tema de Big Data hay que verlo con un enfoque en el cual yo tengo insumos que son estos crumbs, estas migajas, que es todo lo que me da el escape digital, todo lo que me da la web, que se imaginan lo que es, y todo lo que me dan cosas como los sensores físicos o como por ejemplo imágenes satelitales. Entonces todos estos crumbs son infinidad de puntos que hay. Y ellos dicen, para transformar esto en algo que haga sentido en un ecosistema, yo necesito otras dos cosas. Una, capacidades. Entendiendo como capacidades dos cosas: alfabetización en datos y tener la capacidad de encontrar sentido a los datos. Fíjense, alfabetización en datos, por ejemplo, debe ser difícil encontrar una licenciatura en administración de empresas, un MBA, que no tenga algo de gestión de inventarios, o gestión de la producción, o gestión de finanzas. Muy pocas, solo algunos lugares de avanzada tienen una materia de la misma importancia que se llama gestión de datos. El otro día estábamos buscando en internet y encontramos 3 o 4 nomás. Y fíjense, con todo el panorama de lo que vimos esta semana, tan importante, no digo más, pero tan importante como tener un buen curso de gestión de inventarios o gestión de proveedores, es tener un curso, bueno, gestión de datos. Porque los que vayan para el área de mercadotecnia, claro, muchas veces eso lo ponen dentro de mercadotecnia, pero el asunto es que la alfabetización de datos es una cosa importante, y lo otro, bueno, digamos, si yo quiero transformar esto, necesito tener todo lo que son las técnicas de visualización, porque no hay ninguna manera de que a alguien se le ocurra de que yo voy a entender algo que tiene 18 variables arriba de la mesa. Y por otro lado, entonces, como esta gente siempre es un poco de lo social, lo inclusivo, dicen, bueno, esto cierra con una forma de comunidad científica nueva, que es multidisciplinaria, ya sabemos que todo tiene que ser multidisciplinario hoy en día, y que sea colaborativa. Ahí ya tengo más mis dudas, pero de cualquier manera, lo que diría antes, hace 3 o 4 años, cuando empezó quizá más 5, cuando empezó esto, las 3B, la idea era muy fijada en los datos: velocidad, variedad, volumen. Ahora está más fijada en esta idea de las 3C, que son los insumos digitales, las capacidades en materia de alfabetización de datos y una comunidad científico-técnica con la capacidad de manejarlos adecuadamente. Es un matiz, pero creo que puede ser interesante. Aquí de vuelta, esto simplemente les queda como referencia, algunas de estas cosas ya vimos. Ya decidí que digamos, esto se acuerdan cuando vimos lo de la segunda mitad del tablero, ¿no? O sea, yo que sé, ¿cuánto es un petabyte? Bueno, un petabyte es 10 a la 15, ya es complicadito de entender. ¿Cuánto es un exabyte? Es 10 a la 18. Entonces, ya, digamos, lo que sí muestra esto es que son volúmenes de datos. Y había algunas comparaciones que era bastante interesante. Fíjense, esto es lo que hay depositado, digamos lo que se calcula que había de datos ahí por 2010, ¿no? Y esto es más o menos unas 200 veces el total de palabras que había escritas en ese momento, que se habían emitido en la historia de la humanidad. O sea, ya estamos bien en la segunda mitad del tablero. Ya son esas cosas que, digamos, son escalas
que, digamos, si ustedes quieren, entonces en una época se decía, bueno, esta conexión es buena porque en un minuto me pasa toda la librería del Congreso. Todas estas cosas miden en miles de veces la librería del Congreso por segundo. Entonces, simplemente eso es útil. Esto lo había mencionado, el énfasis en imágenes y video, lo vimos un par de veces. ¿Se acuerdan que les conté que Netflix era extremadamente importante? Y después esto vamos a ir hacia lo que es la segunda mitad de la presentación, que es Internet de las Cosas. Para los que vean después el PowerPoint, después entrenle despacito a todo esto, porque sean estos títulos simpáticos. Bueno, ¿qué pasa en la Internet en un segundo? No se lo voy a leer porque no vale la pena, pero cuando estén viendo la presentación van a ver toda la cantidad impresionante de cosas. Por ejemplo, yo que sé, en un segundo hay 100.000 nuevos tweets, se subieron 3.000 nuevas fotos, y seguramente esto ya también quedó viejo, pero eso es para que lo tengan como referencia. Bueno, ahora vamos a ver esta cantidad de datos. ¿Qué implicancias tiene? Que son ya los temas más de... Bueno, la primera es, alcanza a todos los sectores económicos. O sea, nadie está quedando fuera. O sea, hay sectores que los usan más o sectores que los usan menos. Pero, digamos, y en eso se están transformando para muchas actividades en un nuevo factor de producción. Y para los que llegan primero es una ventaja competitiva. Y después es como la electricidad. El primero que usó la electricidad tuvo una ventaja competitiva y después fue un problema para los que no estaban. Entonces, es por un lado un factor de producción que me genera una ventaja competitiva, después se generaliza, y esto me da algunas posibilidades que me permite entender mucho más sobre el comportamiento humano. Después van a ver algunos ejemplos que traje de hasta dónde se puede llegar en conocimiento del comportamiento humano. Obviamente tiene efecto en innovación, eficiencia, etc. Y como hemos hablado también varias veces en los 3 primeros días, tiene un impacto muy grande todo esto siempre en el excedente del consumidor. Y por supuesto aparecen todas nuevas formas de negocio que van desde el propio almacenamiento de estos datos, que es un negocio, el procesamiento de estos datos y el análisis de estos datos. Muchas de estas cosas ya las habíamos ido avanzando. ¿Y cuáles son los negocios típicos que aparecen? Por ejemplo, bueno, la mejora de productos existentes, no es mucha novedad, desarrollo de nuevos productos, pero aparecen, por ejemplo, cosas como esto veníamos hablando con Celso ahora en el carro, justamente los nuevos modelos de servicios. Por ejemplo, esto ya tiene unos cuantos años, con lo que Amazon llama Anticipatory Shipping, que es, supónganse que viene el Día del Niño, ¿no? Se sabe que el perfil de consumo de la semana antes del Día del Niño en materia de libros es diferente que el perfil de consumo que hay un mes antes o un mes después. Entonces, eso con Big Data permite perfectamente que en lugar de tener un almacén central de libros o de regalos o lo que sea, piense todo lo que vende Amazon, en lugar de tenerlo todo en el almacén central, sabe que en las colonias populares va a haber demanda de más de este tipo de cosas, en las colonias de ricas va a haber más demanda de esto, y entonces ya hacen el shipping, es el envío anticipado para para reducir el tiempo entre la entrega, el pedido y la entrega. O sea, eso ya son cosas que ya están normal en un procedimiento empresarial. O por ejemplo, un mecanismo que me estaba viendo hace un par de meses, que hoy yo no tenía idea que existía, que funciona en Los Ángeles, que por ejemplo, digamos, también en base a Big Data puro, ¿no? Ustedes saben que no hay cosa que moleste más cuando uno pide comida, desde pizza, lo que sea del delivery, que demore, ¿no? O sea, de molesto. Y el que entrega antes, a igualdad de precio, gana siempre. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho lo que podemos llamar fábricas de comidas muy grandes. Esas fábricas de comidas, según los grandes datos o los datos que manejan, cargo en camionetas que tienen la temperatura adecuada adentro. Y las pongo a circular, según Big Data, porque si no sería la quiebra total, de acuerdo al perfil de consumo de la colonia esta, de la colonia la otra, o de la región la otra, de tal manera que cuando alguien hace el pedido, lo que era un proceso de pedir a una central y que la central embarcara al pobre hombre con la moto corriendo todos los riesgos para llegar, resulta que a lo mejor ya está a 2 cuadras de distancia. O sea, eso, claro, usted dirá, es un negocio pedestre, que son miles de personas en esas actividades y que solo funciona justamente por el escape digital.
que fueron procesando todas mis demandas, todos mis patrones, y entonces saben que en aquella zona más vale tener pizza y en la otra zona más vale tener comida mexicana. O sea, bueno, entonces aparecen modelos de negocio y después vamos a ver, fíjense toda la importancia que siempre se ha dado a cadenas productivas, cadenas de valor. Pero bueno, si hay un momento en el cual uno ve el poder de Big Data, y después vamos a ver algunos ejemplos, es en la gestión de una cadena. Porque antes, digamos, supónganse una empresa cualquiera, de esas grandes, ¿no? Un Cemex, un Telmex, una cosa así. ¿Cuántos miles de proveedores puede tener? 15.000 proveedores, 20.000 proveedores. Bueno, ¿qué significaba hace 20 años si yo voy a hacer una gestión integral de la cadena? O sea, no existía casi el concepto real de decir eso. Sabía que, bueno, yo a esto los trato así, a aquello los trato así. Bueno, hoy en día, con este tipo de información, yo puedo perfectamente hacer una microgestión de los 17 o de los 15.000 de la cadena. Entonces, aparecen cosas que simplemente no había. O sea, yo puedo desarrollar nuevos productos, que ya los conocen, puedo empezar a tener modelos de negocios en los cuales anticipo demandas. Sé que le voy a ganar en un 10%, pero voy a ganar en 90%. Y por otro lado, la integración de cadenas. Y obviamente aparecen todos los elementos que se vinculan a transparencia, eficiencia y mejorar el diseño de los diferentes negocios. Y mucha gente se ha puesto a trabajar, sobre todo en Naciones Unidas, en lo que han llamado Big Data para el desarrollo. Y la idea de Big Data del desarrollo es justamente tratar de tomar estos datos desestructurados, estos datos que tienen volúmenes muy grandes, que son imperfectos, que nadie checó la calidad de la muestra, justamente para tomar decisiones que tengan impacto sobre lo que podemos llamar el desarrollo más bien social que la parte económica del desarrollo. Y por supuesto, estos son los dos puntos centrales. Uno, que respondan rápidamente a una situación. O sea, yo gano poco si tengo capacidad de respuesta de una epidemia 50 días después. Gano poco, muy poco. Bueno, es mejor que no responder nunca, pero gano poco. Y lo otro es lo que recién hablábamos, acá hay un tema de retroalimentación. O sea, si yo un programa social tengo que evaluarlo de aquí a 3 años, además de todo el montón de plata que perdí, lo más probable es que varios de los que yo quería salvar no se salvaran. Entonces el enfoque para desarrollo no es muy diferente según usted. Vamos a ver qué significa esto de hacer las cosas en tiempo real. Este es un ejemplo bastante habitual. Esto es las epidemias de dengue en Brasil, ¿no? O sea, digamos, llegan ciertos meses del año, el dengue sube, pero también hay tendencias, o sea, mucho peor de 2007 para acá. El amarillito es lo que reporta el Ministerio de Salud de Brasil, que dice, bueno, yo tuve tantos casos de dengue. El azul, esto se ha hecho para la gripa, se ha hecho para un montón de cosas. El azul son las estimaciones que hizo Google para este caso, en base a las veces que había búsquedas vinculadas a la palabra dengue o a los síntomas del dengue. Claro, o sea, yo no sé, pero creo que el dengue da fiebre, da cansancio, todo eso, entonces ponía, mi niño está con fiebre. Y resulta que había, yo que sé, en Río de Janeiro, 1000 por hora, y de repente saltaba 5000 por hora. O sea, bueno, eso, digamos, ¿esto qué se hace? Yo tomo los datos, tiro algunos cientos de miles de regresiones y empiezo a encontrar la proxy que sí me funciona. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el azul salía todos los días el dato y el amarillo salía con 3 meses de atraso. Entonces, claro, le erré, aquí le erré, aquí le erré, aquí le erré, y acá ya dejé de poner el amarillo porque justamente era la condición del estudio. Google ya sabía cómo estaba la cosa en 2010 y el ministerio no había reportado. Entonces, claro, le erré, pero en una cosa a donde va la vida de la gente, si yo le erro por ese 10%, me muero de risa. O sea, fíjense, eso es la idea de la oportunidad y el tiempo real de Big Data. No es solo que haya muchos datos, sino el hecho de que en algunas actividades la diferencia entre el dato ahorita y el dato de aquí a 4 meses es la diferencia entre algo que me sirve para la toma de decisiones y algo que me sirve para escribir un paper. Esa es la diferencia. Es verdad, esa es la diferencia. O sea, entonces,
¿Qué es lo que te dice esta gente? Yo entiendo, y fíjense lo que hablábamos hace unos minutos, ¿entiendo yo la lógica de la enfermedad dengue? ¿Google entiende? No. ¿No entiende? Lo que hay es que hubo un conjunto muy grande de regresiones que fue probando, y después voy probando esta variable con la otra, hasta que llega un paquetito de proxies, y esas proxies me dibujan la línea azul. Que cualquier médico sabe mucho más que Google de dengue, sabe mucho más que Google de dengue. Pero yo puedo pronosticar la evolución de la enfermedad al día sin entender la enfermedad. Eso sí es un... Fíjense que nos cambia el modelo de pensar muy fuerte. O por lo menos obliga a pensar, bueno, resulta que alguien que no entiende nada de la enfermedad me puede prever y dar al día la dinámica de la enfermedad. Ahí está. Ahora, que también le erraron. Habían hecho en Estados Unidos un modelo para la gripa, que le iba muy bien y de repente lo continuaron y el modelo empezó a discrepar mucho con la realidad. O sea, hay errores todavía. Pero, ¿cuál es la explicación? Bueno, obviamente, cada vez que cambia el contexto, esto va a cambiar. O sea, sí, y fíjense que aquí hay mucho de retroalimentación, en el sentido de que si yo sé que Google va a usar estos datos para tal cosa, las observaciones ya no son tan independientes. O sea, yo pongo, mi niño está con fiebre, ¿no? Pero si la gente ya sabe de que eso va a ser usado para sacar un plan de salud, claro, no quiere decir que la gente haga trampa voluntariamente, pero ya no es tan independiente de la observación que tengo. Entonces, esto existe, hay que tomarlo con pinzas, pero hablábamos también con Sexo, otra que se hace. Hay gente que le gusta comprar acciones futuro, si piensa que van a subir, o vender a futuro si piensa que van a bajar. Entonces, por ejemplo, cosas que se han hecho, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué va a pasar con las acciones de Palacio de Hierro, Liverpool y Walmart en marzo del año que viene? Bueno, no es que lo hayan hecho en México, lo han hecho en Estados Unidos. ¿Qué hago? En diciembre pongo sensores alrededor de los grandes malls, pero sensores de carros. No soy Visa ni soy Mastercard. Pongo sensores de carros. Como nadie va y hace media hora de cola para estacionarse el 20 de diciembre porque simplemente no tenga nada que hacer en la vida, si aumenta mucho el tránsito alrededor de los malls en los días cruciales, uno sabe que las ventas navideñas, y para México más de la de Reyes, va a tener cierto comportamiento, lo cual me va a prever el reporte trimestral de resultados de marzo. Y hay gente que hace plata con eso y gente que pierde plata con eso. O sea, ¿se dan cuenta? Y el poder de la idea esta de escape digital. Digamos, alguien va manejando y está transmitiendo un dato que me permite prever el movimiento en el mall, que entonces con todo el modelo que yo tengo saco las potenciales ventas del Palacio de Hierro, por decir una tienda, y esas potenciales ventas me permiten tener una idea bastante mejor que todo lo demás de lo que va a dar el reporte financiero. Bueno, sigamos, le voy a poner 2 o 3 ejemplos más porque la parte teórica de esto es bastante sencilla. Bueno, otra cosa es usarlo, o sea que eso es bien complicado. Pero, mira, aquí puse 3 y después tengo uno más grande que se lo usé porque es como es comportamiento social, impresiona más. Son cosas que están habitualmente en la literatura. Pues, por ejemplo, el primero traje uno micro, uno macro y uno social. Uno micro, ¿no? Esto ya hace rato, tiene unos 3-4 años. Modelos que le dan a un buen 93% a dónde están ustedes ahora por su patrón pasado de uso del celular, aunque tengan el celular desconectado. ¿Por qué? Porque usted tiene un patrón. O sea, todos tenemos un patrón. Cuando yo tengo, claro, no le voy a invocar a todos y cada uno, pero si le invoco al 90% de los que están acá, hay solo como 2 que le reen. Entonces, y estos ya son estudios, el que quiera los puede ir buscando, algunos están en la bibliografía. A nivel más macro, los que estudian medio ambiente saben que uno de los problemas grandes es que cada vez que aumenta el PIB aumenta el consumo de electricidad, la elasticidad es casi 1, ¿no? El PIB crece 5%, la electricidad crece 5%. Y esta gente, los del segundo paper, ¿qué se les ocurrió? Se les ocurrió lo siguiente: si hay cosa que es fácil de saber, es el consumo de electricidad de la Ciudad de México. Porque todos los satélites que pasan de noche, por ejemplo, saben exactamente cuánto hay de luminosidad en la ciudad y cuánto no hay de luminosidad en la ciudad.
Entonces, hicieron estimaciones del PIB de un país en base a las imágenes satelitales de la luz que había en las ciudades del país. Por supuesto, esto no es al 100%, los datos oficiales siempre van a ser mejor, pero la diferencia es que yo puedo hablar de cómo fue el PIB de la semana pasada o cómo está yendo la tendencia la semana pasada, comparado que tengo que esperar 6 meses para tener los datos preliminares. Y esto ya es una cosa normal, yo puedo tener proxies de este tipo, o sea, y es un proxy que funciona. Hay menos plata, hay menos gasto de electricidad, hay más plata y más gasto de electricidad. Y, por ejemplo, estos son otra de... Esta es otra parece que la gripe siempre es perfecto para esto, porque miles de personas consultan inmediatamente. Hicieron con datos de Twitter. O sea, Twitter le pasó, pero miren la cifra, ¿no? O sea, les pasó 1.6 millones de tweets. Y con ese 1.6 millones de tweets, viendo la gente, estoy en gripe, estoy encamado, me subió la fiebre, pudieron prever como al 96% la evolución de la gripe en el universo de esos de los millones. Pero fíjense, para tener una idea de la cifra, ¿no? Digamos, les dieron 1.600.000 Twitter de un total que estamos hablando en 2010 que ya eran 2.000 millones de tweets. O sea, estamos en 2010, pasó mucha agua abajo del... Pero bueno, pero que más me gusta, porque uno siempre dice, bueno, lo social siempre es diferente. Es este ejemplo de MIT, de Harvard, 2000. Ustedes saben, bueno, empiezo por la sencilla. Supónganse la época que todo se hacía por teléfono fijo y que había extensiones, ¿no? Entonces ustedes tienen una pareja, ¿no? Que resulta que en un año entero hubo una llamada telefónica entre esas dos extensiones, ¿no? O sea, entre los dos. Y de repente salta a 20 por día. Ustedes hacen una hipótesis inmediata. No me digan que no, y sí, no hay vuelta. Y después hay un día que vuelve a 1 por año. Entonces usted hace la trayectoria. Claro, eso uno no lo hacía primero porque no le interesaba, segundo, el que le interesaba tenía que estar en la telefonista y tenía que estar anotando. Esta gente lo que hizo fue, analizaron datos de teléfono de 330.000 horas del comportamiento de 94 personas de teléfonos móviles. Entonces hicieron 2 equipos de investigación en una empresa. Esto sucedió a nivel de empresa. Pusieron un equipo de investigación que iban y le iban preguntando a cada persona, usted con quién se lleva bien, con quién se lleva mal, con quién es indiferente, cuáles son sus enemigos, y diseñaron, como hacen bien los sociólogos, un buen mapita de las relaciones humanas en esa empresa, ¿no? Hicieron el mapita, y eso, un equipo hace eso. Se sabe en general que en un lugar donde todo el mundo se lleva mal, el clima es horrible y que además la productividad se va al piso. Eso se sabe. Y se sabe la inversa de que tampoco no conviene que se lleven demasiado bien porque nadie trabaja, pero sí es verdad, hay un nivel en el cual es mejor estar en un ambiente agradable y se rinde más. Muy bien. ¿Qué encuentra esta gente? Eso me pareció genial. Encuentra que pudieron prever las relaciones de amistad recíproca en 95% de los casos. O sea, digamos, con el manejo de las comunicaciones telefónicas estas, pudieron reproducir, supongamos que uno dice, la verdad es lo que hizo la gente que hizo la encuesta a las 94 personas. Lo otro es el cálculo de dengue estilo Google. Bueno, al 95% le invocaron a las relaciones humanas que había en ese experimento. Y entonces, fíjense la primera cosa, estos son señales de conducta, pero usando las señales de conducta pudieron encontrar resultados sobre satisfacciones de trabajo. Alguien que no habla nunca con nadie, muy probablemente abusivamente satisfecho no está. Entonces, es de sentido común. El único punto que antes yo tenía que hacer una encuesta para eso, y esa encuesta costaba plata, la mitad de la gente no me contestaba y todo eso, ahora yo veo los registros de los celulares y llego al 90 y tantos % a la misma conclusión. Entonces, fíjense, resulta que el uso de móviles me da indicaciones sobre el comportamiento observado, pero también sobre, haciendo algunas hipótesis, pero siempre hay que hacer algunas hipótesis, sobre amistad y satisfacción individual. Y estas son cosas que tienen 5 años. Entonces fíjense que para la gente que está en investigación social también se le está abriendo un mundo diferente.
Claro, en el primer caso tuvieron que tener acceso a la base de datos de Twitter, pero Twitter le dio el acceso a ese millón y algo de tweets. En este caso tengo que tener acceso a estas 330.000 horas y la capacidad de procesamiento de esas 330.000 horas. Pero la sensación que uno tiene, aunque ustedes no compren la idea esta de que yo no necesito entender para prever, porque eso es una idea demasiado fuerte, aunque no compren eso, lo que sí está claro es que hay un instrumental disponible de datos para la investigación social, no solo económica, gigantesca. Sí. Le quería preguntar, en estas técnicas se están usando algoritmos de inteligencia artificial. Mira, o sea, la verdad... Sistema que van aprendiendo conforme van avanzando. En este caso sospecho que, la verdad que no sé, pero en este caso sospecho que no. A donde se ha visto más en los casos de construcción desde abajo de inteligencia artificial es mucho más, por ejemplo, poner una máquina para que aprenda a jugar Nintendo y juegue a nivel de campeón en 2 horas, ¿no? Pero la verdad que no sé, o sea, si en este caso se usó. Porque probablemente acá, como era describir una situación estática, ¿no? O sea, la máquina en sí posiblemente no tenía que aprender para este estudio. Lo que puede ser que tuviera que aprender si yo me transformo en una agencia que quiere tener información y quiere monitorear permanentemente a esta gente. Ahí sí sospecho que tendría que usar algo de esto. Okay, ¿No? Entonces supongamos que yo digo, no, yo soy mucho más malo, yo no quiero hacer este estudio, yo quiero saber lo que hace estos 94 día a día y empezar a detectar cosas nuevas de estos 94. Entonces ahí sí probablemente tenga que construir inteligencia artificial de abajo hacia arriba, a donde se vaya aprendiendo a que determinadas palabras significan tal cosa. Pero la verdad no sé, pero no creo que se haya usado acá. Bueno, se puede seguir con ejemplos de esto por horas, pero ya como para darse cuenta de por dónde va el tema, digamos, está claro. Y acá hay mucha gente que le interesa el tema de medio ambiente, el tema sustentable, y entonces voy a gastar unos 3 o 4 slides diciendo cosas que ya se han hecho en esto, en el tema sustentable, ¿no? Simplemente porque creo que es útil, porque es un tema que siempre está arriba de la mesa. Bueno, lo más interesante de esto, bueno, hay cosas de IKEA, de Nike, de Hitachi, pero lo más interesante es lo que hizo British Telecom. O sea, la gran empresa de telecomunicaciones de Inglaterra. British Telecom quería ver cuánto contamina. La famosa pregunta, ¿no? ¿Cuál es su footprint ambiental? Resulta que, bueno, si es una empresa terminal de telecomunicaciones, lo más probable es que no contamine nada, ¿no? O sea, digamos yo que sé, es muy probable que Telmex, el corporativo Telmex, no contamine nada. Pero lo que hicieron ellos fue que justamente con Big Data pudieron rastrear toda la contaminación de toda la cadena, y ahí sí ya empieza el señor que tiene que ir con la moto para reparar el aparato, el conector que se cortó, el otro que tiene que hacer el agujero en la calle para tirar el cable. Resulta que tenían 17.000 proveedores. O sea, su cadena era 17.000. Primera cosa, ¿quién describía una cadena de 17.000? No estaba dentro del espectro siquiera. Y ahí se encontraron que 92%, claro, ellos les copiaron mucho resultado, 92% de la contaminación de toda la cadena venía de actividades de su cadena de proveedores, pero no las actividades de la empresa. La empresa a lo sumo respondía por 8% de toda la cadena. Y entonces, obviamente, lo que pudieron hacer fue diseñar esto, lo que llamaban hotspots, o sea, áreas críticas, en las cuales pudieron identificar a dónde estaban áreas fuertes de emisión de carbono, y entonces proponer para cada uno de estos hotspots posibilidades para reducir costo y el carbono. Fíjense que acá hay como 2 o 3 cosas que eran inconcebibles hace muy poco tiempo. Una, tener una descripción de una cadena de 17.000. Segundo, tomar una variable de esa cadena, que no es una variable tan fácil de medir, que es la emisión de carbono de cada punto de esto, ver cuánto estos 17.000 hacían 2/3, la pura empresa hacía 92, y diseñar un sistema que permitiera reducir esto. Todo esto eran políticas empresariales inconcebibles hace una década. Simplemente inconcebibles. Ahora,
pónganle por la mano, porque siempre hay que tener un poco a veces de malicia. Si yo sé la emisión de carbono de mis 17.000 proveedores, también sé vida y obra de mis 17.000 proveedores. Con lo cual, si yo tengo que aumentar el control o hacer un apretón de costos o un apretón de precios, la cadena también me sirve. ¿Se dan cuenta? O sea, digamos, lo que uno dice, hay transparencia de cosas, bueno, a nivel de las cadenas empresariales también empieza a haber transparencia. Obviamente transparencia para el que controla la cadena, pero eso también, por un lado, permite hacer cosas muy buenas, como reducir el carbono, pero por otro lado, permite controlar realmente toda la cadena. Otros ejemplos les traje porque era totalmente diferente, son cosas, por ejemplo, esto hace Cisco en Dinamarca, pero hay ejemplos para todo caso. Por ejemplo, se han puesto en campaña con Copenhague para hacer startups de que tengan soluciones sostenibles, y en un par de ciudades, por ejemplo, han empezado a diseñar las redes inteligentes para el control de la electricidad en toda la ciudad de manera inteligente. Entonces, esto es solo cuestión del que está trabajando en un tema, entrarle a Internet y encuentra docenas de cosas. No quería contar dos o tres, la primera porque afecta a México y la guardé. Ustedes saben que el petróleo, por definición, se guarda en tanques, ¿no? Uno ha visto 100 veces la foto de los tanques de petróleo. Las grandes reservas en cavernas, pero los otros se guardan en tanques. Esos tanques, ustedes ven que tienen un techo que sube y baja, ¿no? ¿Por qué? Porque para que el tanque no genere espacios con aire y todos los problemas. Pues bien, una cosa que se ha hecho por los países que quieren saber cuáles son las reservas de petróleo de otros. Yo tengo un satélite. El satélite saca la foto de los tanques, ¿no? Como el satélite pasa por arriba y el tanque está planito, ¿qué pasa? Lo hago pasar a cierta hora del día a donde yo tengo el ángulo de la sombra. Y por trigonometría 1 calculo el volumen. Y nadie levanta la tapa del tanque cuando está vacío. Entonces yo, con el satélite, la foto del satélite y trigonometría 1, calculo las reservas que existen en el puerto tanto del país tanto. ¿Sí? O sea, claro, los otros no lo pueden hacer, pero el que tiene el satélite y el que tiene la capacidad de procesamiento de esa foto, lo tiene. Tres más que les traje para que, por ejemplo, esto lo están haciendo en Tasmania. ¿Por qué? Porque como son parte de Australia les interesan los vinos. Siempre fue muy famoso de que el vino hay que cortarlo, yo que sé, los fanáticos, 18 minutos después de que maduró la uva, Lo cual era un lío tremendo porque yo tenía que tener gente muy calificada que me fuera diciendo corte aquí, vaya a la otra parrera y corte en la otra, etc. Bueno, lo que están haciendo es poniendo drones que vuelan bien bajito, toman fotos de las parras y por los colores, claro, no es luz normal, van a tirar su infrarrojo, lo que sea, entonces detectan que en la parrera 4 ya hay 3 racimos que da para cortar, o sea, hago el corte con alguien que no tiene ni la menor noticia ya de cuál es la calidad de la uva esa, pero la corto exacto. Lo mismo se está haciendo, por ejemplo, para pesquerías. Siempre que hay el cultivo de peces aparecen enfermedades. ¿Por qué? Porque en un volumen de agua supongo mucho más animales de los que puedo. ¿Por qué? Porque a mí me conviene maximizar la cantidad. Cuando hay demasiados animales en el mismo lugar aparecen las pestes. Es un lío porque yo tengo algunas áreas que están con pestes, otras sin pestes. Eso como se tenía que hacer, y lo hacen todavía, por ejemplo en el sur de Chile, hay que sacarlo manualmente al salmón, pegarle una inyección y devolverlo. Lo cual lleva a que le doy inyecciones a algunos que tienen pestes y a otros que no tienen pestes. Exactamente, con drones, lo que se está investigando, no en Chile, sino también en Australia, es justamente, meto el dron por arriba, y eso me permite, por la calidad de la luz y todo eso, detectar pez enfermo, pez sano. Claro, yo no voy a ir a buscar al pez enfermo, pues ese se movió, pero sé que en este cuadradito, que yo lo tengo cerrado con redes, hay más enfermedad que en el otro, y voy directo. Y otro que ya existe, por ejemplo, o sea, hay por todos lados, simplemente para decirles, esto está en la capacidad inventiva del que se ponga a investigar. Por ejemplo, en Uruguay lo que hicieron fue ponerle un chip a todas y cada una de las vacas que hay en el país. Para el país las vacas son importantes, entonces a cada vaca cuando nace le ponen un chip. Entonces, por un lado, la propaganda era media boba porque decía, cuando usted esté comiendo sabe perfectamente de dónde viene el bistec. Bueno, ¿a quién le importa eso?
¿no? Pero, claro, ¿qué le importa si estoy comiendo acá y esto viene? Pero sí sirve mucho para el control de epidemias. O sea, cuando empieza un problema, yo puedo rastrear exactamente a dónde empezó la epidemia, lo cual es muy importante. Y por otro sirve, por ejemplo, para abrir mercados. Hay muchos mercados que no aceptan si hay más de tanto por ciento de vacas con problema, entonces con el chip uno sabe perfectamente esta vaca vino de una zona en la cual nunca hubo epidemia, etcétera, etcétera. Fíjense que acá tengo una cosa en la agricultura, aquí tengo una cosa en la pesca, aquí tengo una cosa en la ganadería y aquí tengo una cosa en el petróleo. Más todo lo que vimos ya de sociales. Entonces, lo que sí está claro es que este universo está, por eso la primera frase, es para todos los sectores. Está para la inteligencia y la creatividad de que el que encuentre y el que tenga acceso a los datos, tema que vamos hacia ellos. Entonces, ¿cuáles si tenemos que combinar el juego? Lo dejé en inglés porque son esas palabras que se requieren a veces más que las de español. El juego de Big Data son tres cosas. Uno, más. Más datos, más datos, más datos. La otra, messiness, un desastre de datos. Tengo cualquier cosa de datos. Porque puedo tener datos buenos, datos malos, pero viene todo lo que hablábamos. Bueno, si yo tengo todo más vale tener todo el universo con datos mediocres que tener una encuesta perfecta de un milésimo. Y por otro lado, este es el universo de las correlaciones. O sea, obviamente, como toda correlación, ni hablen de causalidad, ni se les ocurra ponernos a hablar de causalidad, pero es el universo de que, bueno, en el caso de los tanques de petróleo sí es una causalidad bien clara, subió el tanque y aumentó la sombra porque había más, pero en un montón de estos casos es simplemente correlación que da. Y todo esto pasa a el universo que es a donde se genera valor, que es la analítica de los grandes datos. Pues yo puedo tener todos los grandes datos, pero si no hay analítica, va a ser. Y la analítica tiene tres palabras. Por eso junté los dos y lo dejé en inglés. Uno es datos. La otra es proxies. ¿Por qué proxies? Porque la inteligencia del investigador o del asesor o de la empresa de consultoría es encontrar qué es lo que tiene que ver con la cantidad de petróleo. Y a uno se le ocurrió que era el ángulo que hacía el sol. O a otro es qué tiene que ver con la calidad de la comunicación humana. Y se le ocurrió las llamadas por teléfono móvil. Entonces, gran parte del valor, digamos, de investigación en esto está en la proxies. Y el que quiera entrar en el universo de la acción no tiene más remedio que ser bueno en visualización. Porque tomen cualquiera de esta base de datos, lo pasan algunas sábanas como algunas que tenía, que no traje ninguna de esas, 18 por 27, yo qué sé. La gente que estudiaba industria, por ejemplo, ¿no? Que siempre había 27 sectores industriales. Entonces, la típica era 30 actividades federativas por 27 sectores industriales, una sábana imbancable. Bueno, no hay ninguna chance con esto de actuar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las técnicas de visualización son tan importantes para la venta de este producto como los datos que tengo. Voy a hablar un par de cositas de analítica. Bueno, la analítica obviamente es cómo transformar este volumen de datos. Obviamente se basan en algoritmos para detectar patrones, tendencias, correlaciones y terminan en técnicas avanzadas de visualización. Acá hay una diferencia importante que es conveniente. Aquí yo puse lo de algoritmos. Pero en realidad todo el universo se maneja en dos tipos de lógicas. Está la lógica del algoritmo, ¿no? O sea, el procedimiento para hacer algo, que puede ser un algoritmo digital, pero también puede ser el procedimiento para ir a sacar la licencia. Y por otro lado está la lógica de reconocimiento de patrones. La lógica de reconocimiento de patrones es ver dos fotos de una persona, una en la playa y la otra trabajando, y saber que son exactamente las mismas personas. Está claro. O sea, yo a veces trabajo con un algoritmo y otra vez trabajo con reconocimiento de patrones. Lo que se sabía desde el principio es que las máquinas son muy buenas para algoritmos. O sea, justamente el algoritmo lo pasó a un software y las máquinas son buenas para algoritmos. Pero una proposición que había durante mucho tiempo es que un reducto de la actividad humana era el reconocimiento de patrones, porque las máquinas no eran buenas para reconocer, por ejemplo, entre 20 animales cuál era gato y cuál era perro. Ahora, eso era
Hoy en día ustedes saben por cualquier programa de foto que tengan, como ya hemos visto, de que apretan clic y al 90% le identifican la cara correctamente de todo lo que está en la foto. Y eso no necesita tener nada más que un programa que ya viene estándar con los sistemas operativos. Entonces, las máquinas han avanzado en algoritmos, son muy buenas, ajedrez, todo lo que ustedes quieran, Go, todo lo que sea, pero empiezan a ser progresivamente buenas en el manejo de reconocimiento de patrones. Y el otro día justamente decían, uno de los avances grandes que se había dado en la inteligencia artificial, ahora me ocurrió la pregunta, quizás lo tenía que dejar para mañana, pero siempre vamos matizando un poquito con cosas que vienen, fue la siguiente. Uno de los juegos más difíciles de enseñar a una máquina a ganar es póker. Porque es un juego donde todos mienten y la máquina para ganar no solo tiene que mentir, sino que tiene que reconocer que el otro está mintiendo. Y eso no es un algoritmo. Ahí es reconocimiento de un patrón que puede ir de la experiencia. Lo que piensa usted, todos los que juegan algún juego de naipes, en el cual el asunto es, digamos, la victoria viene no solo de tener buenas cartas, sino sobre todo de poder engañar sobre eso. Igual, y ya han diseñado máquinas que están jugando bastante bien. Pero esos son saltos, y todavía no es como el Go, como el ajedrez, que es un algoritmo y ya está decidido, pero reconocimiento de patrones a avance grande. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Con lo siguiente. Un tema que está siempre arriba de la mesa es todo este fenómeno de grandes datos. Al final, porque de aquí el paso a Internet de las cosas y a robotización es casi inmediato. Todo esto, ¿qué va a golpear? De empleo. Ya sabemos que los números son malos. Pero ¿a qué empleos va a golpear? ¿No? O sea, en última instancia, ¿me va a golpear a mí, sí o no? Eso es lo que a todo el mundo le preocupa en primera instancia. Y es una cosa, siempre se dijo, y eso es lo más probable que lo hayan leído en algún curso, que se iba a salvar el empleo calificado y que no se iba a salvar el empleo no calificado. ¿No? ¿Y por qué? Porque el empleo calificado, había capital humano, había conocimiento tácito, todo ese tipo de cosas. Muy bien. Usted está en un banco hace 10 años, ¿no? Había un señor que era de empleo muy calificado, que era el cajero de banco. Era una clase media muy correcta en toda América Latina, el cajero de un banco, sobre todo si era banco grande. Y había un señor que era pobre, que era el que limpiaba el baño, ¿no? ¿Quién sobrevivió? El señor que limpiaba el baño. El cajero se fue. Estaba la teoría de que el calificado sobrevivía y el no calificado se iba a ir a la calle. Fue falsa de principio a final. Lo que importaba era en última instancia si el trabajo que hacía la persona era reproducible por un algoritmo, sí o no. Entonces, controlar la caja de un banco, que era una clase media más que correcta, ¿no? Resulta que era algo que se podía hacer un algoritmo que cualquier ATM podía. Mientras que limpiar el baño era un trabajo de reconocimiento de patrones, porque tenía que reconocer si este papelito que está ahí está bien o no está bien, y lo levanto o no, y ese sobrevivió. Entonces eso cambió mucho todo el razonamiento de lo que se puede esperar justamente en materia de empleo. Porque lo que se estaba diciendo en materia de empleo, ustedes estudien que van a tener empleo, ¿no? Eso, digo, era el razonamiento por muchas décadas. El razonamiento es, especialícense en algo que no pueda ser transformado en algo. Esa no. Sí. Ustedes decían en la primera sesión que faltaban muchos ingenieros. Sí. ¿No se contradice un poco con esto que plantea que ahora se pueden sustituir esos ingenieros? Hoy falta, no hay duda. Que hoy se pueda sustituir, no creo. Pero en la medida, por ejemplo, de que todas las cosas de cálculo, fíjense un término, son esas cosas curiosas que uno lee y no sé por qué no se olvida de eso y se olvida de la más importante. Por ejemplo, el término computador, ¿de dónde viene? No sabía, no estaba leyendo. Computador era una persona que allá por 1900, eran generalmente mujeres, se dedicaban todo el día a hacer cálculos. Porque claro, yo no tenía máquinas de multiplicar, no tenía máquinas de sumar, después voy a llevar tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué era? Había personas
cuya función era multiplicar, dividir, sumar, y daba empleo, y después eso que antes se llamaba computador, era una actividad, pasó a ser parte de una máquina. Lo más probable es que haya montones de actividades. Piensen cuando tenían que invertir una matriz. Bueno, cuando nosotros estudiábamos, ya la matriz de 2×2 la hacía cualquiera, la de 3×3, ya bueno, y como ustedes saben, aquí sigo con el determinante y ahí quedó. Claro, bueno, entonces había un skill que era invertir matrices. Bueno, eso se acabó. Entonces, lo que uno tendría que ver es, bueno, ¿qué partes de ese conjunto son transformables en un algoritmo? Entonces, es muy probable que la concepción general de algo sea muy difícil de transformar en un algoritmo. Muy probable que la carga de cemento que hay que montar sobre tal lado, eso ya esté automatizado hoy. Entonces, pero fíjense que eso a mí me pareció una cosa bien importante cuando lo leí. El hecho, cómo le erramos feo cuando dijimos que el trabajo calificado era el que iba a sobrevivir. No era por definición el calificado. El trabajo que sobrevive y que, digamos, que puede aguantar este embate todavía en los grandes datos, son aquellos nichos de reconocimiento de patrones en los cuales todavía esta metodología no ha avanzado. Porque, por ejemplo, hoy nadie gana un peso si su capacidad es hacer clasificación de fotografías según la cara de la gente, ¿no? Que podría ser una actividad muy normal. Aquí tengo 1000 fotografías, digamos, le pago a alguien para que me clasifique esto según las 20 personas que hay. Era una actividad creíble, no sé si se pagaría, pero era una actividad creíble. Bueno, hoy en día es un crimen. Bueno, sigamos entonces. Bueno, no lo traduje porque superó mi capacidad de traducción, pero vamos despacito a entender. Bueno, pues es que hay veces que, bueno, uno llega hasta ahí, llega. Bueno, bueno, la primera cosa, esto es lo que ellos están llamando mining de la realidad, ¿no? O sea, es la búsqueda de datos en la realidad, justamente para hacer este procesamiento. Entonces, la primera cosa que hay es hacer el análisis continuo de estos datos, pero durante el proceso de streaming. Yo tengo que ganar tiempo, el famoso segundo de Celso, de que llega un segundo tarde, vendió barato y compró caro. Bueno, entonces, un mecanismo justamente para trabajar en tiempo real. No es decir, yo entro, hago una pregunta, dentro de Google o dentro de quien sea, se buscan esos datos, se procesa eso y me manda la respuesta, sino que en el proceso de respuesta el proceso de respuesta se va procesando, en la transmisión de la respuesta se va haciendo el procesamiento, que es justamente en el streaming de datos. Tema complicado. Segundo, todo el asunto es cómo hago para digerir, por decirlo así, los datos semiestructurados o no estructurados. O sea, lo que ha sucedido, acuérdense que había una época que había una profesión que era leer el periódico, reportar y entregar un fascículo con las noticias políticas en los ministerios o las noticias de la empresa en una empresa. Bueno, hoy en día con Zite o con cualquier cosa tengo exactamente lo mismo. Entonces, justamente eso es una manera de hacer una minería de lo que hay en la web y poderlo digerir. Y entonces, a donde viene la parte más interesante, según dice esta gente, es que yo puedo, en este stream, yo voy haciendo estas correlaciones, y ahí viene el desafío más grande, que es juntar lo que yo estoy haciendo instantáneo con los grandes depositorios de datos que son mucho más lentos, pero que sí existen. O sea, en última instancia, por más que yo tenga esto, también tengo el INEGI, que tiene todo un aparato de depositorio, que yo no voy a decir porque no lo voy a usar. Entonces, fíjense que esto es todo un tema grande, creo que a mí me supera bastante el tema, pero en última instancia transmitirles que hay todo un esfuerzo, por un lado, de reducir el tiempo de respuesta en la búsqueda de estos datos. O sea, antes estábamos acostumbrados a 1 hora, después pasó a 1 minuto, ahora estemos posiblemente en 2 o 3 segundos la respuesta. Bueno, la idea es que para actuar en muchas de estas variables necesito lapsos mucho más cortos todavía, y entonces, justamente, además, ¿cómo hago para interactuar con las bases de datos serias que yo tengo? O sea, la base de datos de alumnos de la universidad con todas sus calificaciones está en un depositorio que tiene ciertas características con las cuales yo no voy a prescindir. Y ya que preguntaste qué hay que estudiar en esta vida. Bueno, este es el consejo que da Bari.
Varian para, claro, después de Mascolell ya Varian quedó para atrás, pero bueno, de cualquier manera casi todos vieron el libro de Varian de microeconomía, aunque sea algún día. Y Varian, bueno, como un microeconomista serio pasó a Chief Economist de Google, o sea, ahí está. Varian, un microeconomista serio, algo tenía que hacer. Y entonces se le ocurrió un paper diciendo, bueno, ¿qué le puedo recomendar a mis amigos, a mis alumnos de econometría? Supongamos que son alumnos de maestría o doctorado, pues esa gente no está en el grado, ¿no? Y entonces dijo, miren, hay elementos de lo que va a ser el instrumental de un economista que solo se van a dar por la vía de Big Data. O sea, hay una generación de transición, pero me imagino que está refiriendo a gente de la de ustedes, ¿no? Por un lado, necesitamos instrumentos mucho más poderosos. O sea, sobre todo en materia de velocidad, porque la chance de que a mí me den mucha importancia cuando llego con este estudio de 2000-2011 es baja. Segundo, aparece un lío grande, que después lo vamos a ver entre los problemas de Big Data, que es, como yo tengo tantos datos, cuando yo tengo demasiados datos, yo puedo encontrar correlación entre cualquier cosa. Por ejemplo, entre la altura de la Gran Pirámide, la fase de la Luna y el PIB del mes pasado. ¿Sí? Porque siempre va a haber una, digamos, si yo tengo suficientes variables, va a haber variables que tienen que ver, ¿sí? O sea, seguro que hay un ángulo de la Gran Pirámide que cambie pasada por la fase de la Luna me da la tasa de crecimiento del PIB. Seguro, porque si no, porque voy variando, digamos, va a haber algún ángulo que me va a dar eso, seguro, ¿no? Bueno, pero bueno, y Varian dice, cuidado, va a haber toda una actividad que es, después, eso se llama apofenia, después vamos a ver. O sea, apofenia es encontrar correlaciones a donde no hay nada, pero que simplemente tengo tantos datos que la encuentro. Y dice, bueno, acá va a haber una capacidad seria de la gente que va a ser capaz de mirar estas 50 posibilidades y darse cuenta que hay 2 que hacen sentido y las otras 48 simplemente fueron el ángulo de la Gran Pirámide. Entonces, ahí hay una cosa que todavía no se sabe que las máquinas lo pueden hacer, que es discriminar, porque la máquina lo que puede hacer es estirar las proyecciones y ver cuál coincide, pero si el ángulo de la pirámide también me coincide, aunque no haya ninguna cadena causal, no hay problema. Y lo otro, que dice el asunto de los modelos lineales, eso tiene poco para adelante, las cosas van a ir mucho más, cosas que algunas no tendría capacidad yo de explicar, por ejemplo, redes neurales, modelización de relaciones complejas, etc. El paper de Varian lo encuentran en Google fácilmente. Y lo otro dice bastante, dice, lo mejor que yo puedo recomendar a mis alumnos de doctorado es que le den un poco menos a la econometría y se vayan al departamento de cómputo y estudien Machine Learning, o sea, aprendizaje de máquina. Y eso lo dice el Chief Economist, un tipo que escribió un libro que fue libro de texto 15 años de microeconomía, o sea, no es que lo dice cualquier tipo, lo que dice, mire, el universo de Machine Learning posiblemente me esté dando más tips para ustedes que van a estar en el mercado de trabajo de ahora a los próximos medio siglo. Básicamente. Entonces, para aquellos que les gusta, es un paper bastante reciente, de febrero del 14, nuestra historia, y ahí les da algunos tips. En unos 15 minutitos voy a tratar un poco lo de Open Data, porque no voy a entrar en mucho detalle, pero es un tema importante. ¿Está claro hasta acá? No asusta a nadie, muchas de estas cosas ya las oyeron, pero esto es lo que al final afirma que algunas de las cosas fuertes que dije el primer día, ¿verdad? Hoy en día la economía mundial es una economía digital. El que está fuera de esto todavía tiene un espectro para sobrevivir, no quiere decir que queda fuera totalmente, pero digamos los números son estos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo de...? ¿Está un comentario? Sí, por supuesto. En relación a la parte de empleo, si se va a generar más con la gente que tiene más conocimiento o menos, yo creo que a nivel internacional es importante la cuestión de conocimiento, ¿no? Porque estamos en una economía digital, entonces se supone, ¿no?, que la gente que tiene más formación tendría más acceso, y ahí depende de qué tipo de formación. Sí, siempre que tu formación no sea digitalizada. O sea, si tu formación es, pongámosla más fácil, supongamos que fuera la mejor en el mundo en calcular derivadas. Bueno, eso no vale nada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay que hacer cuenta, ¿no? O sea, la formación sí, pero, digamos, cuidar mucho lo que yo estoy haciendo
alguien que es muy bueno en programación, ¿puede programar mi actividad? Si puede programar mi actividad, cuidado. ¿No? O sea, porque era lo que hablábamos con el compañero, ¿no? O sea, es mejor tener formación que no, sin duda, es solo mirar la distribución del ingreso. El que tiene título está como un decir por arriba del que no tiene título. Pero la perspectiva de futuro, más vale que mi especialización sea en un tema que yo intuyo que va a ser difícil de transformar en un algoritmo. Podría comentar, yo estoy siguiendo la literatura sobre el tema de la cuarta revolución industrial y todo el tema de la ciberreproducción. Yo veía un trabajo de un alemán hace poco y el tipo se decía dos cosas fantásticas. Primero, es previsible que esto tenga un impacto en el empleo, donde estas transformaciones tecnológicas en los países desarrollados van a significar 7 millones de desocupados. Van a echar a la calle 7 millones de personas porque va a pasar esto que dice Wilson. Si toda la robotización, etcétera, va a generar muchos empleos para afuera. Y al mismo tiempo, el tipo hacía un mapa muy sofisticado sobre el conjunto de nuevas competencias que va a haber que tener para poder gestionar eso. Y entonces va a haber un reaprendizaje que va a estar direccionado con lo que pueda ser sustituido con otras capacidades que ahora no están en una lógica normal, digamos. Tienen unos mapas de competencias nuevos que son fantásticos, que bueno, a las universidades obviamente nos va a significar un impacto extraordinario, porque hay un proceso de los saberes que van a haber que desarrollar que son distintos, que por lo menos para lo que tengan que ver con estructuras productivas y demás, que van a cambiar mucho las ingenierías o muchas otras cosas, supongo. Creo que es un mix complejo que va a pasar allí, digamos, de donde va a haber por un lado desplazamiento de mano de obra por aplicaciones de sistematizaciones, como dice Wilson, que puedan ser programables, frente a nuevos desafíos de capacidades que deben desarrollarse para poder gestionar esta nueva estructura productiva nuevamente compleja. El vector que va a dar una estructura es totalmente compatible, ¿no? O sea, cuidado con ser muy bueno en algo que se pueda hacer un algoritmo. Al mismo tiempo hay que ser muy bueno en las cosas que no sean algoritmos, porque eso sí va a valer una fortuna. Claro, sí, porque digamos, eso levanta el precio. Bueno, vamos a hablar un poquito de Open Data. O sea, no voy a entrar en mucho detalle, pero es un tema que a la gente generalmente le interesa. Bueno, Open Data es todo un movimiento que viene obviamente, es el típico movimiento de la sociedad civil. De lo que hemos hablado un poco acá, fue muy propugnado por Tim Berners-Lee, que fue uno de los fundadores, inventores de la web, o sea, y es una cosa que empieza en los años 90. Y la idea de toda esta gente es, hay un potencial enorme en la cantidad impresionante de datos que está en todas las oficinas públicas del mundo, que no se usan absolutamente para nada. Ustedes saben perfectamente de que todo gobierno de toda parte del mundo recolecta datos de esto, pide formulario de lo otro, y la inmensa mayoría de las cosas a veces se usan por una aprobación, otras veces ni siquiera se cumplió con que llenó el formulario y fue. Entonces esta gente dice, un movimiento que me puede generar un impulso muy grande a nivel de la sociedad civil en la creación de nuevas empresas, y que aquí estamos hablando de startups tecnológicos, pymes, microempresas, es justamente un proceso de apertura de los datos gubernamentales. ¿Qué significa apertura de los datos gubernamentales? Significan que las bases que tienen los grandes ministerios o los grandes institutos de recopilación de bases del gobierno abran esos datos. Pero ¿qué significa abrir los datos? Eso es importante, porque abrir datos, Open Data, no es lo mismo que transparencia. Son dos cosas diferentes. Open Data significa algunas cosas normales, datos completos, que no me abran un pedazo de la información que tiene la Secretaría de tal cosa, que sean datos primarios, no procesados. Eso los proceso yo, los procesa una empresa, pero que no me den procesados. O sea, yo quiero el dato primario y el procesamiento ya me encargo yo. Que sean actuales, que sean accesibles para todos. Hasta aquí no viene tan complicada la cosa. Esta sí es complicada. La idea de esta gente es que los datos abiertos tienen que ser datos procesables por máquina. O sea, dicho de otra manera, que sean legibles por una máquina. Y ahí empieza una distinción importante. Alguien puede decir, hay un programa de transparencia y voy a poner toda la información en PDF. Eso no vale. ¿Por qué? Entre otras cosas piensan, vamos a poner la información de todos los empleados federales en PDF. Bueno,
¿quién va a tener el tiempo de mirar en un milésimo de esos PDF? Nadie. Esta gente lo que dice es, abrir los datos en serio significa que estos datos los pongan en un vocabulario, después vamos a nombrar simplemente esos vocabularios, que sean legibles por máquina, de tal manera de que yo pueda trabajar esos datos desde una máquina, y justamente por eso es Big Data. O sea, entonces, muchas veces los gobiernos dicen, no, nosotros estamos cumpliendo nuestra función de transparencia, y entra en la página web y va a ver cuánto gana el director de tal cosa. Eso está bien, es transparencia. Pero eso no es Big Data. Big Data es que ese y todos los demás estuvieran de una manera que yo diseño un software, entro a la base esa de datos y puedo sacar los cuadros que quiero. Entonces, esto es muy importante, procesable por máquina, también abiertos a cualquiera, obviamente en formato no propietario, porque si yo tengo que pagar por el formato, o el formato es exclusivo, es un problema, y entonces lo otro es libre de licencia. Bernard-Lee se ocurrió la idea de la Web 3, inclusive hay un grupo muy fuerte que se llama el W3C, que es el Web 3 Consortium, que son los que impulsan el tipo de idea de Big Data, y la idea de ellos en última instancia es la apertura de estos datos, linkeando estos datos me permite una interoperabilidad, que en última instancia es una interoperabilidad entre tres jugadores. Después vamos a ver para qué sirve esto, o sea, simplemente algunos. El gobierno, los actores son gobierno, desarrollo y ciudadanos. Siempre que uno pone ciudadanos es un lío porque, bueno, ¿quiénes son? ¿No? Pero tenemos gobierno que publica datos, los desarrolladores que desarrollan aplicaciones sobre estos datos, y los ciudadanos que en base a eso pueden participar, pueden tener una visión más transparente del Estado, pueden tener empoderamiento. Y esto no voy a entrar en detalle, pero simplemente para que tengan una idea, Bernard-Lee, como era tan famoso y creó toda la idea, dio a las diferentes bases de datos de 0 a 5 estrellitas, clasificando como bases de datos que tienen muchas estrellitas, aquellos que permiten ser legibles por máquina, linkeables en internet y actualizables según el uso que le den otras personas. Entonces, por ejemplo, supónganse tener cosas en PDF anda por aquí, como una estrellita, tener cosas en Excel anda como en 2 estrellitas, tener cosas en files separados por coma, los CSV por acá, y acá ya son en formatos un poco más sofisticados, pero en última instancia lo que está diciendo es, desde una biblioteca hasta la Secretaría de Hacienda o hasta la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Medio Ambiente, tienen información que puede ser presentada abierta de esta manera, y según esto le voy dando las estrellitas. Para el que le interese el tema, después se va a este slide, hace las búsquedas correspondientes y ve qué significa tener en las 4 o 5 estrellitas. Entonces la idea es, digamos, esta gente como tiene mucho peso moral, pone en presión, bueno, usted tiene, la biblioteca esta tiene 3 estrellitas porque nos subimos a 4, pero lo que importa es para qué sirve. O sea, y ahí aparece un concepto, no sé si usted lo maneja, pero si no, lo gastamos unos minutitos con él, que es el concepto de mashups. Los mashups son, como dice su nombre, la utilización de desarrollar una aplicación que sale de una interfaz gráfica, pero que usa el contenido de diferentes bases de datos, porque esa es justamente lo que esta gente quiere que se abra. Entonces, la idea de ellos es, si el gobierno, por ejemplo, abre los datos respecto a educación, o lo que más les gusta a ellos, los datos ambientales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo lo de datos ambientales y tengo los datos de transporte público, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago un mashup con una empresa de la sociedad civil, según ellos, una startup, seguramente de gente que está terminando ingeniería electrónica o ingeniería de cómputo, hace la unión de esas bases y, por ejemplo, en determinado momento surge la idea de poner una nueva línea de camiones, ¿no? Y la gente que vive sobre esa nueva línea de camiones va a poder al mismo tiempo tener una idea cuánto tiempo menos le lleva llegar a donde quiere llegar y cuánta más contaminación de humo y de ruido va a tener en la esquina de su casa. ¿Se dan cuenta? Esos son datos que están ahí, no hay que pedirle a nadie, por eso son datos que están disponibles. Entonces lo que hacen los mashups es juntar cosas
que están en las bases de datos y que uno puede decir, y de repente aparece que el grupo de ciudadanos de tal lado, si bien todo el mundo dice, uy, pero esto está en contra que le pongan una línea de transporte cuando van a llegar 20 minutos antes a tal lado, y resulta que, claro, si yo lo junto con el tema ambiental, o a lo mejor lo junto con un dato que me da la policía, el número de personas que hay atropelladas en todas las esquinas de la Ciudad de México, y lo cruzo con eso, y resulta que a lo mejor cuando yo paso de tantos camiones, la gente llega antes al trabajo, pero tiene más ruido, más contaminación, y se multiplica por 3 el número de niños que son atropellados. Estoy simplificando, pero se dan cuenta, o sea, la gente de Big Data lo que dice es, si el gobierno abre los datos, pone esto arriba de la mesa, en la sociedad civil hay instituciones, desde ONG, startups o individuos, que tienen la capacidad de crear estos mashups, ¿no? En general son fáciles de producir, y hay muchas veces instituciones como el BIT, instituciones como el Banco Mundial, hacen concursos de mashups para fomentar justamente startups. Y, por ejemplo, yo hice hace un tiempo, busqué en una, si quieren encontrar temas, si les interesa hay una red, un sitio que se llama programmerweb.com, y entonces así rápido nomás quise ver qué tipo de mashups ambientales había, y había 80 que tenían tema ambiental en general, 6 que tenían temas de contaminación, una que tenía huella de carbono y 3 que tenía sobre emisiones de carbono. Simplemente porque me vino la idea, bueno, cómo junto lo ambiental con esto de Big Data, y entonces resulta que la información que hay es muy grande y que simplemente abriendo esa información y poniéndola en formato de 4 o de 5 estrellitas, la sociedad puede perfectamente empezar a ver. Y les traje 2 o 3 ejemplos para que vean. Por ejemplo, este es un mashup de México que ganó un concurso en un momento que se llamaba InfoAqua 2012. Seguramente nadie lo oyó nombrar. Pero para que vean lo sencillo, o sea, cómo esto también está cambiando cosas a nivel de base, ¿no? Fíjense, ¿qué hacen estos? Estos se encuentran con un problema de que hay poca conciencia respecto al consumo y la contaminación del agua. Tema que está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Entonces, lo que hicieron fue un interactivo, ¿no?, que muestra a la sociedad la situación de las estructuras hidrológicas, los cuerpos de agua, con infográficos en tiempo real, y además, para que los niños vayan avanzando, hacen algunos jueguitos para que vayan teniendo comprensión de eso. Este tipo de cosas muere, nace, muere, pero lo que les da es un potencial, y por eso conviene retener el término mashup, sobre todo para la gente que está preocupada por cosas como inclusión social, ese tipo de cosas, porque la combinatoria de base de datos que se pueden hacer son infinitas. Y entonces, por ejemplo, traje 2 ejemplos más, pero para que vean que no es un caso de México y Brasil. Este es otro mashup que se llama Ecoconciencia y es de Bolivia, del año 2002, o sea que no necesito tener un MIT para hacer este tipo de cosas, que esto es básicamente lo que no es tanto la contaminación, así solo el uso del agua, sino la contaminación y ver, bueno, en qué lugares se está aumentando la contaminación, en qué lugares se está bajando. Y por otro lado, hacia el nivel urbano, por ejemplo en Montevideo hicieron esta de donde reciclo, entonces poner una aplicación, y obviamente esto, como en el mundo que estamos, todo termina en aplicaciones tipo móviles, ¿no? O sea, simplemente que tengan ese término. Y para terminar, aquí me voy a saltar 2 o 3 cositas, vamos a las conclusiones, para terminar esta parte. ¿Cuáles son los temas grandes atrás de esto? Los temas de discusión. Primer tema de discusión: las asimetrías, ¿no? Las redes sociales generan muchos datos, es verdad. Los gobiernos están abriendo algunos datos. Algunos han abierto más, otros han abierto menos, pero en ningún país cae mal a defender la apertura de datos públicos. El punto es que los datos de las empresas siguen cerrados. Y uno diría, bueno, y es medio complicado que se abran, además, porque está la capacidad competitiva de la empresa. Han habido propuestas de todo tipo, porque si yo digo, bueno, yo al final voy a abrir todos los datos de la sociedad civil, voy a abrir todos los datos del gobierno, excepto los que tienen que ver con policía, ejército y ese tipo de cosas, y voy a dejar cerrados todos los datos de las empresas, suena bastante pensable que es lo que va a suceder.
Entonces hay gente, digo, pero ya han salido cadenas más raras. Por ejemplo, a uno se les ocurrió que la única solución era que hubiera filantropía de datos. Así como hay empresas que dan dinero para la caridad, ven los datos. Bueno, les digo porque hay gente que escribió sobre esto y fundamenta que la única estrategia posible es la filantropía de datos. Bueno, poniendo en serio, el punto es que una simetría de este tamaño en el manejo de los datos es un tema serio, ¿no? O sea, los datos se están abriendo en algunos sectores, ya están abiertos en otros sectores, pero hay actividades que no están abiertas. Segundo, las diferentes capacidades de buscar y analizar. Porque una manera es decir, bueno, que los datos estén abiertos para todos. Ahora, yo sospecho que yo que sé, vamos a decir, Walmart, tiene más capacidad de usar esos datos abiertos que yo. Para ponerla ridícula. Es probable. Para ponerla ridícula. O sea, el hecho de decir que esto queda democrático porque abrimos los datos de todos, aún suponiendo que se abren los datos de todos, está que uno tiene 24 horas para calcular datos por día, si enloquece por ese lado. Bueno, o sea, el hecho de que yo diga que todos los datos se van a abrir no significa nada respecto a la capacidad de analizar. Cuarto punto, lo que vamos a ver un poco mañana. Está bastante probado que los sistemas de anonimización son prácticamente capturables de manera muy fácil. O sea, eso es decir, su dato está anónimo, digamos, está anónimo siempre que alguien no quiera buscarlo en serio. Con lo cual, aquí me entra todo el tema de privacidad, pero esto vamos a ver para mañana. Por otra parte, hay gente que dice, bueno, pero yo porque me voy a pasarme toda la vida haciendo cálculos con datos de Facebook o de Twitter, que a lo mejor es mentira, es simplemente lo que la gente piensa, es simplemente lo que la gente cree, pero en realidad muchas veces a mí justamente lo que me interesa es saber lo que la gente cree, crea cosas serias o no crea cosas serias. Y esto es lo que hablábamos recién. El término es raro, pero apofenia significa que es ver patrones donde no hay. Cuando yo tengo gran cantidad de datos, siempre voy a encontrar una relación, como les decía, entre el ángulo de la pirámide y el crecimiento del PIB. Va a haber algo. Y esa entonces, entonces aparece la posibilidad enorme de los errores de tipo 1. Y por último, sigue arriba de la mesa toda la discusión porque la gente, sobre todo los institutos de estadística, no han comprado totalmente la idea de que tener el universo, aunque sea confuso, es mejor que tener una muestra muy bien trabajada y poder expandir a partir de esa muestra. Entonces, la discusión de más datos o menos, o datos reales o datos de buena calidad, sigue arriba de la mesa. Yo diría, las más importantes son las dos de arriba, porque me dan una simetría social adicional. Si ya había líos con que uno tiene plata, otros no tienen, unos tienen más acceso, otros no tienen, va a haber un universo que va a ser rico en datos y va a haber un universo que no va a ser rico en datos. La segunda cosa que hay es todo el universo que tiene que ver con la privacidad y acá, a donde yo tengo un tema metodológico que para una universidad de primera. Una discusión en serio, o sea, hasta dónde yo me voy a jugar, o sea, me van a aceptar de aquí a un año tesis con correlaciones puras y el estilo del dengue de Google o no. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, digamos, porque alguien va a decir, bueno, o sea, digamos, toda la discusión si hay un cambio de paradigma que va muy a fondo sobre la metodología de investigación, es seria. Sé que fue un poquito larga esta, pero vieron mucho menos cuadro. Entonces ahora hacemos un break y en la segunda mitad vamos sobre Internet, las cosas que también vamos a ver. Ahora, para los que van a ver el PowerPoint, aguanten un segundito, les salteé 5 slides, que son, ¿para qué sirven? Para la gente más tecnológica, porque esto, como yo les decía ayer, ¿cómo se vincula uno con las grandes bases de datos? Por las APIs. Los que quieran estudiar APIs, aquí está. Ejemplos de APIs. Después, ¿cómo consigo yo datos? Básicamente con lo que se llama web crawlers, que son los robots que están leyendo todo lo que hay adentro del web y me lo están guardando. Esto para los que les interesa. Y después existe todo otro universo que son los metabuscadores, que son los buscadores que trabajan sin base de datos, sino sobre los grandes buscadores.
Estos son temas más como, digamos, para el que le interese. Entonces, aquel que quiera entrar a esto, bueno, se mira esos 5 slides y que me los salteé porque si no da para ver todo. Okay.